Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Esta semana estaremos viendo completos en Cristo. Está linda la lección, ¿verdad, pastor? Hoy. Sí, pastor, está linda la lección de esta semana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus hogares. Esperemos que la lección que vamos a estudiar esta semana sea de beneficio para cada uno de nosotros y podemos, Señor, aprender, ¿verdad?, más de la palabra de Dios, que es el mensaje que tiene para nosotros esta semana, y pueda llenarnos y crecer en conocimiento y en sabiduría. Qué bueno, ¿verdad, pastor? Después de terminado después de haber pasado una semana atrás, ¿no? Sí, Llena de bendición acerca del Teletón. Sí, damos gracias a Dios y creo que es el momento también para agradecer a cada uno de ustedes que participaron en el Teletón pasado, que fue de grande bendición y pues eso nos da esperanza, nos da la oportunidad también para que más hermanos, personas, les llegue el Evangelio, la palabra del Señor y la salvación. Amén. Así es que es un momento de agradecer también a Dios porque a cada uno de ustedes y el Espíritu Santo sobre todo, que ha puesto en el corazón de su pueblo, su iglesia, para que donaran. Y ahora tenemos la oportunidad este año trabajar con ellos, la verdad que el mensaje llega a las personas y puedan llegar a nuestras iglesias también, y nosotros podemos recibirlo como hermanos ahí para que se unan con nosotros. Sí, por cierto, queremos exhortar a los hermanos que hicieron su promesa con el Señor. Sean fieles con el Señor, hermanos, y Dios les va a bendecir de una manera abundante, hermanos. Así es que vamos a orar, pastor. Claro, Ever. vamos Vamos de rodillas a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Les invitamos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitir que tu Hijo amado Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por el pan nuestro de cada día y gracias por darnos el privilegio de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestra audiencia, Señor, con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, bendito Dios. Amén. Pedimos y rogamos, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, Él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador en cada estudio, bendito Padre mío. Y prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que nos van a acompañar con el estudio de tu bendita palabra de la escuela sabática, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando nuestros labios se abran, tu nombre sea glorificado, bendito Padre mío. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, texto de memoria se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en día de fiestas, nuevas, lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Pastor, es muy curioso ese texto bíblico, porque ese texto bíblico usan algunos hermanos que no guardan el sábado. Sí. O que no quieren guardar el sábado. Bueno, es que también, acuérdese, pastor, que ha existido en el mundo, ¿verdad?, falsos maestros y que han enseñado y han tomado este versículo para negar el guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y este es como una excusa. Algunos tal vez no lo guardan porque han sido enseñados de esa manera. Algunos solamente por excusarle, vamos a decir, su pecado, ¿cierto? Porque a veces los seres humanos buscan textos en la Biblia que pueda defender su idea, ¿no? Pero sin embargo, si leyéramos un poco más y profundizáramos un poquito de qué viene hablando el texto, realmente nos daremos cuenta que no es lo que está enseñando, Sí, realmente sino
el estudio, lo que Pablo está diciendo en Colosenses, no se enfoca en eso de que el sábado o la ley de Dios en general ha sido abolida, sino que simplemente está enseñando, o sea, lo que el apóstol Pablo quiere en el contexto general, lo que él está diciendo aquí, que este texto ha sido usado tanto hoy día, pero en los tiempos de Pablo también, para inducir al pueblo otra vez a falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Sí, es o verdad. que se estaba enseñando, ¿verdad? Y entonces Pablo está advirtiendo, o sea, él previene estas falsas enseñanzas, el cual Pablo le llama aquí, por ejemplo, si usted va al texto, el estudio dice, a él le llama a estas filosofías vanas o filosofías y vanas sutilezas, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Es lo que viene diciendo Pablo, que estas falsas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia, y así tuvo él en Galacia, también tenía el mismo problema en Éfeso, o sea, él iba luchando contra los falsos maestros. ¿Se acuerdan la lección pasada? Hablaba de los falsos maestros, ¿verdad? O obreros fraudulentos que venían introduciendo esas falsas doctrinas. Y ahora Pablo lo que trata de enseñar algo para que el pueblo o el Colosas, realmente ese pueblo sí estaba firme en su fe, porque lo vamos a estudiar en esta semana, qué es lo que Pablo quería enseñar, y nos advertía al pueblo de Colosas, a la iglesia, pero también es una advertencia para hoy en día, porque así como el enemigo ha usado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, también hoy en día se sigue enseñando lo mismo. Realmente es así, el enemigo, pastor, no ha cambiado. Él sigue usando las mismas artimañas. Sí. Me pareció muy interesante lo que dice, lo que escribió el escritor de la lección de esta semana. Sí. Dice, ¿te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? O incluso, ¿es posible que el texto para memorizar de esta manera se haya utilizado como evidencia en contra de ello? Sin embargo, ese versículo no se refiere al cuarto mandamiento, sino a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia. ¿Cuáles eran esos errores? Y usted lo acaba de decir, pastor. Esa es una de ellas, ¿verdad? O sea, eso es lo que dice filosofías, vanas sutilezas. Y sí, realmente nosotros nos hemos algunas veces encontrado personas cuando nosotros vamos haciendo la obra de evangelismo y compartiendo la palabra del Señor, y usualmente cuando nos preguntan de qué iglesia vienes o cuál es tu denominación, realmente nosotros cuando nos presentamos a las personas nunca nos presentamos como a miembros de la iglesia adventista, simplemente nos presentamos como cristianos, ¿verdad? Porque muchos tienen la idea preconcebida que hay un rechazo hacia el nombre de adventista. Entonces nosotros nos presentamos como cristianos, pero cuando son incisivos, entonces uno le dice, no, pues vengo de la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces luego dicen, el sabáticos, o los que guardan el sábado, o judaizantes, nos dicen también algunos, ¿verdad? Sí. Porque supuestamente nosotros enseñamos a judaizar. Entonces empezamos ¿cómo se dice? Esa interacción. Sí, yo recuerdo una vez, yo me encontré con una persona y entonces me sacó este texto, pero como lo único argumento es que decía, e incluso decía que como dice Colosenses 2, 15 y 16, ¿verdad? El acto de decretos, pues él fue clavado en la cruz y ya los mandamientos no se guardan. Ese era ¿cómo se dice? Ese era el texto que él usaba. Entonces le digo, si tuvieras un poquito de tiempo, como él estaba como un poco ocupado, pero él decía, no, ya no hay que guardar, y él era el argumento, así dice el 2.15, ¿verdad? Despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? O sea, dice él, ya eso ya no se guarda, nosotros cristianos ya no tenemos el deber de guardarlo, gracias a Dios que Cristo guardó los mandamientos por nosotros y nosotros ya no estamos obligados a guardarlo. Ese es el argumento de él, ¿verdad? Entonces, pero para gloria del Señor, había otra persona más que estaba al lado mío y él estaba escuchando mis argumentos, y él era cristiano también. Pero esta persona no quería escuchar porque ella tenía una idea y no lo podíamos sacar de la idea. Concebida, y realmente es un poco complicado eso, ¿no? Sí, pastor. Entonces, pero el otro hermano que estaba al lado, él sí entendió lo que yo le estaba explicando.
Tal vez no benefició al otro, pero a la otra persona sí. Y él me tomó el folleto y le regalé un libro también. Y ahí dejé la semilla. Pero realmente siempre muchas personas usan este texto. Y realmente, pastor, es así, ¿no? Que dice que Pablo, que en primer lugar Pablo los describe como filosofías vanas, sutilezas, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no según Cristo, Colosenses 2:8. Sí. Y luego sigue diciendo, esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías y de ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con la comida y la adoración de ángeles o intento de emular la adoración angélica. Y es lo que Pablo estaba preocupado por esto, ¿no? Sí, porque, ellos traen los judíos conversos, porque habían judíos que habían aceptado el cristianismo, ¿verdad? O sea, Jesús como su Salvador. Pero ellos querían seguir guardando las fiestas, por eso vamos a seguir leyendo en esta semana las lunas nuevas, todo eso que implicaba, porque empieza con la circuncisión, ¿verdad? Que supuestamente ellos enseñaban que para ser aceptos, ser salvos, tenían que circuncidarse, porque estaba muy arraigado esa enseñanza, pero ellos lo querían aplicar al cristianismo también. Ahora, fíjense, muy interesante, porque dice, estos falsos maestros eran religiosos y sinceros, pero es evidente que entendían erróneamente el evangelio. Ahora, fíjense, muy interesante, porque si nosotros vamos en el concilio de Jerusalén, ahora vamos al capítulo 15 de Hechos, por favor, 15 de Hechos, y vamos a leer desde el 1 al 5 para que veamos qué es lo que en el concilio se llegó a un acuerdo, ¿verdad? De lo que los cristianos conversos tenían que guardar. El capítulo 15 de Hechos dice aquí, voy a leer el 15 del 1 al versículo, dice aquí, al versículo 2, dice, 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense lo que está diciendo. O sea, había algunos que venían de Judea, ¿verdad? Enseñaban a los hermanos que eran cristianos, pero eran gentiles. Y les decían, si no se circuncidan ustedes, no van a poder ser salvos. Y entonces el versículo 2 dice aquí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, o sea que tuvieron una gran discusión, se dispuso que dice que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense, se está tratando allá, que es lo que verdaderamente y lo que vamos a estudiar esta semana habla de eso, porque el rito de la circuncisión supuestamente enseñaban que para ser salvos hay que circuncidarse. Ahora Pablo, después, vamos a seguir leyendo, fíjense, el versículo 5 ahora, por favor, verso 5, de ahí mismo 15, fíjense lo que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice, fíjense, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, o sea, cuando hablas de la circuncisión, esa era parte, es la entrada, ¿verdad?, para la enseñanza de las demás, la ley de Moisés, pero no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de los ritos y ceremonias que querían que se practicara. Ajá, y seguimos leyendo, dice, versículo 6, por favor. Y se reunieron, dice, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, dice, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, versículo 10, porque ahí va el texto, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense,
O sea, el rito de tanto la circuncisión como las otras, ¿cómo se dice? Los otros ritos que se hacían de las ofrendas, ¿verdad? Y de los sacrificios, pero él dice, todos estos, ellos lo pusieron sobre su servicio, dice, era un yugo de esclavitud, le llama Pablo más adelante un yugo de esclavitud. Él dice, pero ni nuestros padres, ¿verdad? Que se les dieron las leyes, no lo pudieron llevar, mucho menos nosotros. Ahora, ¿por qué dice se lo quieren aplicar a los gentiles también? Eso. ¿Verdad? O sea, y voy a seguir leyendo porque ahora va a decir cuál es ahora, en qué llegaron el acuerdo. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice aquí, dice el versículo, vamos a pasar ahora, el versículo 18 en adelante. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo que sigue. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De la contaminación de los ídolos. Ese es uno. De fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo que supuestamente se les tenía que enseñar a los gentiles. Pero ya no está el rito de la circuncisión, ni las fiestas, como dice Colosenses, ni lunas nuevas, ¿verdad? Ni de los sábados, pero no estaba hablando de sábado del séptimo día, sino estaba hablando de las fiestas, lunas nuevas o novilunios. Le está diciendo no. Ahora esto es lo que es dado a los gentiles, que se aparten de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? De no comer animales inmundos o participar de sangre, ¿ok? Ahora, pastor, usted tiene... Sí, mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Es una nota muy interesante. Ajá. Dice, la justicia de Cristo va delante de nosotros. Tenemos que imitar su carácter. Y entonces hay una pregunta, ¿qué? La gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Nuestra fe va delante de nosotros y mientras lo seguimos nos imparte su justicia que se revela en nosotros mediante una vida bien ordenada y una piadosa conversación. La fe y las obras nos hacen cristianos. Perdón, la fe y las obras nos hacen cristianos y nos preparan para sentarnos en lugar celestial con Cristo. Uh-huh. O sea que no es que no queramos obedecer a Dios, pero hay un texto sin contexto es un pretexto. Sí. Vamos a repetir lo que estaba Pablo enseñando era otra cosa. Sí, correcto, pastor, porque si no leemos, por eso para llegar a la conclusión que es el texto, ¿verdad?, de memoria o para memorizar, tenemos que leer el contexto de qué viene hablando Pablo, porque hay muchos argumentos ahí, ¿verdad?, para aplicarlo. Hay muchos dicen, pues se puede comer de todo, ¿verdad? Ese es uno, porque nadie juzga en comida y en bebida, es lo que dice el texto inicial o de memoria. Y lunas nuevas o sábados, bueno, dicen, no podemos guardar el sábado porque aquí lo dice. Pero Pablo, si vamos leyendo desde el 2 en adelante, ¿de qué viene hablando? Uh-huh. No viene hablando de la ley de Dios, ni viene hablando de los sábados del séptimo día. No viene hablando de comidas, no viene hablando de eso. Viene hablando de otro, viene hablando de las falsas enseñanzas que los falsos maestros estaban introduciendo, o a él le llama filosofías. Una filosofía que es una enseñanza, ¿verdad? Claro, hay buenas filosofías, pero esto le dice a filosofías y vanas sutilezas. Ahora dice, ahí mete tradición de hombres. Oiga, pastor, y realmente pasa así, ¿no? Que a veces nos dice, ya ve, usted está, cuando encontramos ciertos hermanos, ya ve, usted está mal, aquí está hablando de comida, que podemos comer de todo. Uh-huh. Sí. No, realmente no es así. No, porque no habla de eso. No viene realmente. No es si pusiéramos un poquito de atención, tomáramos un tiempo, es importante para el estudio. Yo invito también a la iglesia, al pueblo de Dios, que cuando tenga una duda de un pasaje en la Biblia, deténgase ahí y busque un diccionario, ¿verdad? Un diccionario hebreo o griego, una concordancia, y vaya al diccionario griego y hebreo y letra por letra busque qué significa. Y va a haber en la concordancia va a haber pasajes que lo van a llevar a otro texto y va a tener una comprensión más amplia, de lo que quiere decir el texto. Y vamos a ver que la Biblia no se contradice, porque Pablo mismo ha enseñado
que la ley de Dios, ¿verdad?, nos muestra nuestra condición pecaminosa. Ahora, ¿cómo Pablo va a decir ahora que la muerte de Cristo vino a abolir los mandamientos de Dios? No, no está enseñando eso. Claro. Si vemos todas las epístolas del apóstol Pablo, no enseña eso. Él está queriendo dar una lección específicamente a un pueblo específico, a falsas enseñanzas. Así es que para el día de hoy también tenemos que tener cuidado, porque a falsos maestros existió y siguen existiendo hasta el día de hoy. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo para hoy y para este día se nos ganó, pero queremos invitarles para mañana que nos acompañen con la siguiente lección. Amén. A la misma hora y por el mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén.